Todo ocurrió de manera escalonada. George Floyd murió asesinado por la policía de Minneapolis y los reclamos no se hicieron esperar. Era un abuso de autoridad, pero también fue un acto racista cobijado en la brutalidad policíaca que hoy lo sabemos lleva años manifestándose en contra de la población afroamericana en esa ciudad. México no se quedó atrás y este caso y los ojos que se abrieron ante él nos llevaron al asesinato de Giovanni López, un albañil que fue igualmente asesinado por la policía en el estado de Jalisco. Los reclamos saltaron y la represión oficial fue violenta y caminó en contra de los derechos humanos de esos manifestantes. ¿Qué tanto podemos reflexionar alrededor del racismo y de la brutalidad policíaca a través del cine? Muchas películas han hablado de ello, han puesto el tema enfrente, pero ¿hemos reaccionado? ¿Tenemos que revisar esas películas y repensar los temas? Para discutirlo invitamos a este programa a Ixchel Cisneros, activista y defensora de los derechos humanos y parte fundamental del podcast hermano Derecho Remix. Quedan invitados a esta conversación. Sonoro presenta Cine Garage con Eric Estrada. Hola Ixchel, mil gracias de verdad de nuevo por aceptar venir a los micrófonos de Cine Garage, que son los tuyos además, ¿no? O sea, no hay, nada más estamos como cruzando la puerta de la oficina. Bienvenida para hablar con la gente de Cine Garage, mil gracias. Pues ahí está tu presentación, no puedo decir más de ti. Eres una de las personas más activas y más queridas de las redes humanitarias en México. ¡Yay! No, qué padre, muchas gracias por invitarme. Yo feliz de hablar de estos temas y además de platicar contigo, que eso siempre es revitalizante. Y eso que no hay cerveza, por lo menos ahora de por medio. Exacto, por lo menos. Todavía creo que es muy temprano, no estamos en la playa. Si estuviéramos en la playa, lo mejor. Pues con el calor que hace, nomás nos falta el mar. Exacto. ¿Por dónde empezamos, Ixchel? Ha sido una especie de efecto bola de nieve todo lo que está ocurriendo en el mundo, en México en particular. Y hace rato que estábamos viendo cómo le vamos a poner al episodio, no teníamos muy claro si de entrada se dice brutalidad policial o brutalidad policíaca, porque son palabras que implican, según yo, acciones distintas. ¿Cómo tendríamos que llamarle a lo que está pasando, por lo menos en México en este momento? ¿Policíaca como brutalidad o brutalidad policial? Brutalidad policial me suena a los Simpsons. Un poquito, pero yo que soy mucho más pesimista, suena a que hay una actividad de parte de las autoridades a nivel de vigilancia de los ciudadanos que llega a ser brutal. O sea, todo lo que ocurrió en Guadalajara y la policía yendo a las casas de los chavos para no sé qué, a mí se me hace como un tipo de... Que es que para buscarlos. Para confirmar que estaban bien, cuando ellos mismos habían sido quienes los habían levantado. O sea, por ahí creo que hay una definición, pero como dices, si se llama brutalidad policíaca, le ponemos así de una vez al programa. Sí, yo creo que los dos términos caben en una realidad como este país, donde no solo es la brutalidad de un policía, ¿no? O sea, lo que te puede agredir directamente en la calle, sino la brutalidad que existe de todo el Estado y toda la institución, ¿no? O sea, ahorita también platicaba con unas personas al respecto y es como, esto no es nuevo, o sea, no es como que las y los policías, no solo en México, sino en el mundo, un día dijeron, vamos a golpear a la gente cuando la detenemos. O sea, si vemos las encuestas que les hacen a muchas de las personas que están en prisión, el más del 80% dice que fue torturado cuando lo detuvieron, ¿no? Entonces eso es una locura, eso existe y eso no es absolutamente nada nuevo. La cosa es que aquí lo grabamos, ¿no? O sea, hubo alguien que los grabó, tanto los dos casos de México, tanto el de Oliver como el de Giovanni, como el caso de Estados Unidos. O sea, había alguien con una cámara ahí, pero eso no quiere decir que no suceda. Uno de los casos más emblemáticos que tenemos en este país es el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? O sea, donde igual sabemos que fueron policías porque hubo testigos de que los estudiantes los subieron a las patrullas y de ahí desaparecieron. Entonces es eso, cuando empiezan cuando empieza a haber testimonios, es cuando te das cuenta o cuando por ejemplo, por lo menos te cae la realidad de lo que sucede con las policías en este país, pero eso no quiere decir que sea la primera vez que esos policías, tanto en el caso de Giovanni como después en las manifestaciones en Guadalajara, lo hayan hecho, ¿no?
y lo que me parece todavía más preocupante es esta cuestión de la falta de protocolos, ¿no? Ya les había pasado lo de Giovanni, ya tenían un problema en el estado de Jalisco, y ves las imágenes de los policías agarrando piedras y palos para golpear a los manifestantes, ¿no? Y al día siguiente ves a los policías sin uniforme, persiguiendo chavos y subiéndolos a los camiones. Entonces es como, o sea, ¿en qué país vivimos, no? O sea, no les bastó para intentar resolver el problema, el asesinato de Giovanni, sino que siguieron con repitiendo lo que hacen toda la vida y que está muy mal, sin tener ningún protocolo para poder trabajar con los manifestantes. A mí lo que me llama mucho la atención, como dices, cuestión de represión y de desaparición de personas, desafortunadamente no estamos hablando de nada nuevo. Esto nos podemos ir muy, 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 muy atrás, hasta años en los que ni tú ni yo existíamos. Eso ha venido pasando en México. Lo que me está haciendo reflexionar mucho, a veces para bien y a veces para mal, es que todo esto tuvo un despertar en cuestiones de reclamo en contra del racismo y de cómo el racismo acaba... ¿Cómo te explico? Cómo hay ciertas corporaciones y cuerpos de poder en donde el racismo se ejercita de maneras brutales, como lo que ocurrió con George Floyd. O sea, si bien el problema de México viene desde atrás, con la Guardia Nacional y todo aquello, esta ola de reclamos mundiales, entre los que está, por supuesto, la de México, tuvo un despertar, o por lo menos la chispa que inició todo, fueron reclamos en contra del racismo, incluyendo con el caso de Giovanni en Guadalajara, ¿no? El reclamo inicial fue, claro, los policías sabían que esta persona era de origen humilde, ¿no? En consecuencia, tomando en cuenta el sistema de castas en México, clasismo, racismo, también hay un dejo racista muy claro que, por supuesto, desencadenó en la muerte de este pobre muchacho. Esto nos podría dar, como te decía hace rato, cierto tipo de esperanza de que ahora sí las cosas pueden cambiar, más allá de que haya gente grabando todas las represiones a nivel mundial, o simplemente son distintas ramas del mismo árbol. Yo esperaría que sí, ¿no? Y yo justo tengo la esperanza como muy, muy bien puesta en todos estos chavos y chavas y también ya niños y niñas, ¿no? De otras generaciones que fueron educados distinto, ¿no? O sea, y que mucho tiene que ver el acceso al internet y a las redes sociales, ¿no? O sea, aun cuando tengas cierta educación en tu casa o en tu escuela, tú podías abrir tus propios horizontes e informarte de otras cosas. Y, por ejemplo, a mí me daba temor, ¿no? Que sobre todo en los estados es muy difícil que salga la gente a manifestarse, ¿no? Hay como esta cultura de la manifestación a diferencia de la Ciudad de México. Entonces, cuando fue la primera manifestación por Giovanni me pareció impresionante, pero yo después de la represión policial, sobre todo en la segunda, ¿no? O sea, cuando ni siquiera les dejaron llegar a la fiscalía, sino que los detuvieron previamente y hubo amenazas horribles diciendo que los iban a desaparecer, torturar, etcétera. Dije, la gente, lo que va a hacer eso es que la gente va a dejar de manifestarse, ¿no? Porque le va a dar miedo. Y no, o sea, ese mismo día en la tarde volvió a salir la gente, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me da esperanza, porque al final te das cuenta que sí funciona si somos muchas y muchos los que estamos exigiendo, ¿no? O sea, el homicidio de Giovanni lamentablemente hubiera pasado desapercibido si no hubiera habido una red de personas presionando y además una red importante de organizaciones y colectivos en el estado de Jalisco, insisto, muchos de ellos con jóvenes, presionando para que el asesinato no quedara impune, ¿no? Y después la detención de los chicos. Entonces, sí creo que por lo menos hay esta apertura de la gente como para decir no está bien, ¿no? Y voy a salir a exigir lo que es mi derecho y el derecho de todas y todos los demás. Claro, hay cosas que no están bien y aunque podrían parecer cosas distintas, hay que arreglarlas. Y si se tienen que arreglar al mismo tiempo, pues ni modo, hay que arreglarlas al mismo tiempo, que es donde yo encuentro esa pequeña luz de esperanza. Una luz de esperanza que, por supuesto, no voy a dejar ahí. Este programa es sobre cine, pero creo que Cine Garage siempre ha tenido como, o por lo menos he querido darle esta inquietud de hablar de muchas cosas alrededor del cine, y este es un tema que a mí me interesa porque creo que nos debería de interesar a más gente de la que le está interesando en este momento. Entonces, para no irnos
tan rápido con tus valiosas opiniones, para dejarte descansar y no explotarte, porque además tienes derecho remix y sé que se van a poner celosos cuando te oigan aquí. Empezar como a decirle a la gente, miren, si a lo mejor no tienen muy claro lo que está pasando, porque puede ocurrir también, ¿no? O sea, que no tengan bien enfocado el racismo en México o hasta dónde puede, debe o debería llegar la policía para mantener cierto orden o el orden en la sociedad. Pues tengo aquí una pequeña lista, son 6 películas, y para esta primera parte del programa, por lo menos comentártelas, porque no sé cuántas hayas visto, eres una persona realmente ocupada, pero creo que para entender cómo tenemos... desde un punto de vista de un hombre brillante que es Spike Lee, y aunque son casos de racismo en Estados Unidos, creo que Do the Right Thing o Haz lo Correcto, su película del 89, escrita y dirigida por él, deja muy claro cómo tenemos interiorizados estos desplantes y estas actitudes racistas, tanto que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos siendo racistas. Y creo que ahí es donde está la gran aportación de Spike Lee alrededor del tema. No sé si te acuerdas de la película, la cuento muy, muy rápido. En muy pocas palabras cuenta la historia de una pizzería de italoamericanos, ya de 2 generaciones, que está metida en un barrio afroamericano, ¿no? Porque se ha ido como repoblando la ciudad. Todo ocurre en Nueva York, estamos hablando de Spike Lee. Y en algún momento, pues el dueño de la pizzería, que tiene su muro de la fama, ya sabes, ¿no? Los clientes famosos, ¿no? Los que vienen, los que se toman la foto, tiene su mural con las fotos, y uno de sus empleados, que resulta ser interpretado por Spike Lee, le dice, oye, no hay afroamericanos en tu muro de la fama. ¿Por qué no empiezas, dado que estás en un barrio afroamericano, a poner personalidades y clientes famosos e importantes en tu mural? Y toda esta discusión que se despliega a partir de ahí ocurre en varios sentidos. Spike Lee se toma la oportunidad y tiene la paciencia de poner en la película personajes que tienen actitudes racistas, muchas veces sin saber que las tienen. Y todo ocurre además en uno de los días más calurosos en la historia de Nueva York. Y hay un clip muy particular de la película en el que Spike Lee está hablando con John Turturro, que es el hijo del dueño de la pizzería, y le dice, a ver, estoy harto de que nos llames negros así como nos estás llamando con actitud despectiva. ¿Cuál es tu deportista favorito? No, pues Michael Jordan. ¿Y cuál es tu actor favorito? No, pues Eddie Murphy. Y esos no son negros. Y después de una discusión muy, muy interesante, el chico el dueño de la pizzería, acaba diciéndoles, pues no son tan negros, ¿no? Son algo más que negros. Y a partir de ahí se te empieza... Son negros famosos. Son negros famosos, ¿no? Entonces ahí empiezas como a dimensionar como cuando a veces nosotros hacemos cosas parecidas hablando o de gente con ascendencia asiática, indígena, lo que tú quieras, estamos haciendo lo mismo. Y yo le recomendaría muchísimo a la gente que si se encuentran Do the Right Thing, Haz lo Correcto, de Spike Lee, para entender cómo podemos llegar a ser racistas sin darnos cuenta, lo cual es comprensible, pero no puede ser disculpado al 100%, deberían y se dieran la oportunidad de revisarla. Entonces, ahí está como mi primera aportación desde el lado del cine, Ixchel. Eso, o sea, creo que, bueno, a mí en principio, me encanta poder estar en tu programa porque creo que el arte refleja lo que somos, ¿no? En gran parte, y el cine ayuda un montón y ha ayudado un montón a contar nuestras historias. Entonces creo que el darte cuenta o verte en un espejo y decir, pues sí, yo he sido racista, yo he sido clasista, ¿no? Aquí en México, bueno, el término naco es la mejor manera que tenemos para ser racistas, ¿no? O el decirle indio a una persona, ¿no? Y nos han educado a hacer eso, ¿no? Y además, en un país como México, donde nuestros ancestros y los reales dueños de la tierra son los indígenas en este país, el que sea algo malo
decir que eres un indígena y siempre tratar de no ser un indígena, de alejarte, ¿no? A pesar de ahí, que ¿no? tus rasgos físicos, exacto, tus rasgos físicos y tu historia previa tenga mucho que ver con la parte indígena, ya me parece una cuestión estructural que tenemos las y los mexicanos, ¿no? O sea, entonces siempre es esta onda aspiracional del blanco güero, bla, 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 ¿no? Entonces, pues sí creo que el verte en una pantalla reflejado, pues dice como, ay, güey, o sea, por lo menos a mí me hace reflexionar en las maneras en las que yo me comporto. Claro, ¿no? claro. Y para que se entienda un poquito más esta estructura de la que hablas, va mi segunda recomendación, un documental que sí está en Netflix, sí lo encontré, de hecho creo que es producción de Netflix, dirige Ava DuVernay, una directora afroamericana que está muy interesada en el manejo del tema, y se llama Enmienda 13, y lo que hace en muy, muy pocas palabras es pues contar y describir y poner muy claro en la pantalla y en su narración cómo el sistema carcelario de Estados Unidos es de entrada un sistema en donde las jerarquías de razas se ha infiltrado tanto que ahora está prácticamente diseñado no solo para encarcelar de manera casi exclusiva a gente que no es blanca, sino que una vez que están encarcelados, tratar de sacar todavía provecho de que ellos estén en la cárcel haciendo o no haciendo cosas. Y eso, lo que Ava DuVernay acaba contando en el documental, véanlo, es súper, súper interesante, no es sino reproducir o transportar el sistema esclavista a través del cual Estados Unidos se convirtió en una de las potencias mundiales en el pasado, reproducirlo en el sistema carcelario. Y te explica, ¿no? ¿Por qué la policía persigue preferentemente a personas afrodescendientes? ¿Por qué los latinos son el segundo objetivo de la policía? Más allá de la ideología racista, te dice, esta ideología está dentro de este sistema porque además de todo hay un beneficio económico, ¿no? O sea, hay un sistema esclavista reproduciéndose en esas cárceles. No sé si en México, Ixchel, el problema racial también esté tan metido a la hora de decidir quién entra a la cárcel, quién puede salir, quién obtiene más apoyos. O sea, así nos estamos ensañando también con la gente indígena a la hora de encarcelarlos. No tienen abogados que hablen su lenguaje, ¿no? Sí hay como otro tratamiento hacia esas personas. Sí, totalmente. O sea, en la cárcel en México van los pobres y los indígenas, ¿no? O sea, más allá de, o sea, si eres una persona poderosa y tienes dinero, lo más probable es que no pises la cárcel, aun claro, cuando hayas hecho cosas muy, muy malas, ¿no? Pero si eres una persona indígena y por casualidad te tuvieron porque tuviste un mal día y porque la policía normalmente en este país no hace su trabajo, vas a terminar en la cárcel y vas a terminar en la cárcel para siempre, porque no va a haber quien te ayude a salir de allá, ¿no? Porque no tienes los recursos económicos, muchas veces no hablas el lenguaje, se violan todos y absolutamente los derechos de la persona, lo terminan incriminando, torturando para que se autoincrimine, ¿no? Y al final, pues es eso, ¿no? Termina en la cárcel una persona total y absolutamente inocente, ¿no? Por eso también este trip de que pasaba mucho, digo, a mí me saca muchísimo de onda estos comentarios, ¿no? De la gente de son vándalos, pues qué bueno que se vayan a la cárcel, ¿no? Deberían de quemarlos como quemaron al policía, son los mismos que quemaron coches, ¿no? Y es como, a ver, o sea, si conocieras realmente el sistema de justicia mexicano, te darías cuenta que en la cárcel puede caer cualquiera. ¿Por qué? Porque un día tú ibas caminando y te levantaron y terminaste matando a 8 personas sin que tú tuvieras ni de verla ni temerla, ¿no? Y si no tienes dinero y no tienes un buen abogado, ahí te vas a quedar. Entonces, el cómo podemos dividir como por castas, ¿no? Adentro de la cárcel, eso es sumamente tremendo porque se supone que somos un país democrático donde todos tenemos acceso a ciertas cosas y tenemos ciertos derechos, ¿no? En principio, a que seamos inocentes hasta que se nos demuestre lo culpable. Lo contrario. Lo contrario. El problema es que en este país las policías y los ministerios públicos no hacen su trabajo y terminamos
siendo todas las pruebas que se presentan normalmente en contra de una persona son testimonios que le sacaron ya sea al inculpado o a otras personas por medio de tortura, ¿no? Entonces, lo que me preocupa mucho es que nunca nos ponemos en los zapatos de esa gente, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, los ves a la lejanía y además yo que soy norteña es como, pues que se jodan, mientras no sea yo, ¿no? O sea, la gente lo dice y lo dice así abiertamente. El problema es que sí puede ser tú, claro, y también pueden ser los demás. Entonces, si no te importan esas otras personas, en algún momento tú también puedes caer en ese rubro, a menos de que seas una persona multimillonaria en este país, que es menos del 1% de la población, así que lo dudo bastante. Sí, no, bien, pues vienen por todos, ¿no? O sea, vienen prácticamente por el primero que se descuide. Aprovechando eso, Ixchel, me voy a saltar la tercera recomendación. Hago una pausa rápida aquí para un pequeño corte y regreso para hablar de una película que creo que nos interesaría a muchos volver a ver, especialmente por lo que está pasando en Guadalajara. Entonces, déjame hacer la pausa y ahorita venimos. Cine Garage es realizado gracias a la amable y muy valiosa aportación de nuestros Patreons, entre los que contamos ahora a Rosas, Abril Lozano, Alejandro Alatorre, Andrés Clarión, Diego Sánchez, Fernando Bolaños, César Vallarta, Flor Adriana Reyes, Catherine Black, Oxana Cortés, Sergio Lavarrieta, entre muchos y muchas otras. Mil gracias a ustedes. Aquí estamos trabajando. Saludos. Ok, Ixchel, pues ya que estábamos en eso, te digo, me salté mi tercera recomendación, al final se las doy, pero creo y resulta al mismo tiempo escalofriante y de nuevo esperanzador que desde el 2008, un documental como Presunto Culpable, que es uno de los documentales más exitosos en la historia del cine mexicano contemporáneo, haya estado advirtiendo a través de un caso que registraron estos chicos Roberto Hernández y Geoffrey Smith de esta práctica que nos decías hace rato, ¿no? La policía está, o la autoridad, o los dos, o cómo englobamos a este grupo de personas, porque no es que los policías actúen, son ellos el último brazo que nosotros vemos que nos jala para meternos a la cárcel y fabricarnos delitos que normalmente, dado lo que hemos revisado en México, pues no se cometen. Están fabricando presuntos culpables, pero la burbuja es más grande. Es una estructura. Exactamente. Sí. Y lo que me saca mucho de onda es que del 2008 para acá las cosas no se hayan arreglado. ¿Tú viste ese documental? Sí. Sí. Y no se han arreglado. O sea, la verdad creo que la autoridad es bastante cínica en este país y aún con documentales tan exitosos como ese, sigue haciendo lo mismo. O sea, en gran parte, y voy a actuar medio de abogada del diablo, las autoridades en este país, las de seguridad, están rebasadas, ¿no? O sea, los niveles de violencia en este país han hecho que un ministerio público tenga 150 casos, ¿no? Entonces, es imposible llevar bien uno de los casos si tienes otras 150 carpetas atrás, ¿no? Pero eso no es justificación, ¿no? O sea, tendríamos que exigirle al Estado que haya más presupuesto, que haya más gente, ¿no? Porque entonces de eso depende que esas personas tengan su libertad o no, ¿no? Esas 150 personas, y que además las víctimas, que fueron las víctimas del delito, obtengan justicia, ¿no? Y sus familiares, porque normalmente, pues sí asesinaron a esas 6 personas que era mi ejemplo anterior, ¿no? O sea, sí las asesinaron, nada más no las asesinó él. Uh-huh. Entonces, lo que estás haciendo ahí, estás creando más víctimas. La persona que asesinaron y que no obtuvo justicia, y la familia de la persona que tampoco obtuvo justicia, y a la persona que metiste a la cárcel inculpándolo de algo que no hizo. Entonces, lo que está haciendo el Estado mexicano, y no solo en este sexenio, en los sexenios anteriores también lo hacía. La cosa es que en este momento tampoco lo están tratando de resolver el sexenio, el presidente actual y su sistema de justicia, está creando un país de víctimas, ¿no? Y entonces todas y todos podemos llegar a ser esas víctimas, podemos ser la persona a la que asesinan, pero también podemos ser la persona a la que inculpan. Uh-huh. Muchos de los resultados que se empujaron, entre muchas otras cosas, a través de este documental de Presunto Culpable, fue la transformación de los juicios que se hacían antes a como se hacen ahora, que hasta donde entiendo, ya me corregirás, ahora pueden ser o son
orales. Ya no hay que seguir este procedimiento de leer los escritos y leer los expedientes uno detrás de otro y no sé cuántos careos. Ahora la manera como se quiere hacer a los juicios, porque creo que no lo han logrado, es diferente. ¿Eso ayuda? ¿Está bien? ¿Ha caminado? ¿Hay que volver? ¿O hay que derribar el Estado y volverlo a construir? Hay buenos ejemplos, ¿no? O sea, Chihuahua fue uno de los primeros estados que empezó a impulsar esto y sí, la verdad, tiene mucho que ver con la película de Presunto Culpable, ¿no? O sea, como que fue lo que detonó la necesidad de tener un sistema de justicia distinto. La cuestión es que volvemos a lo mismo, la estructura, o sea, por más que quieras hacer cambios, si no tienes el presupuesto suficiente, si no tienes una infraestructura real donde alguien pueda ir a dar su testimonio, ¿no? O sea, sí hay cosas que tienen que existir en el sistema, pues todavía no se puede, ¿no? O sea, hay muchos estados que han caminado hacia eso, pero honestamente todavía no estamos ahí, no estamos en ese momento en el que realmente los juicios orales sean así de efectivos. Hay casos, hay muy buenos casos, y lo que también es una realidad es que quienes proponían quienes proponían este sistema, ¿no?, de juicios orales se han enfrentado contra cuestiones políticas y también de personas, ¿no?, que dicen que lo que estamos haciendo con este nuevo sistema es liberar criminales, ¿no? Y es súper fuerte porque entonces ahora quienes defendemos los derechos humanos nos acusan de liberar criminales, ¿no? Y la cuestión es como, no, o sea, tú no has probado que es un criminal, ¿no? En principio no has probado que cometió un delito y además nuestro sistema de cárceles está superado. Entonces, ¿para qué quieres meter a la cárcel a alguien que se robó un pan en una tienda? Aunque sí se haya robado el pan, seguramente si entra a la cárcel va a salir peor que cuando entró, ¿no? Entonces, ¿por qué no que es juicio en libertad y ese tipo de delitos puedan estar las personas llevando su juicio, sí, porque cometió un delito, pero en libertad? ¿Qué necesidad tenemos de meterlo a una cárcel donde va a ser peor su situación y donde va a salir mucho más maleado de cómo entró? Porque además en nuestras cárceles eso es lo que sucede, ¿no? Maleado o en todo caso estigmatizado, ¿no? En caso de que haya una especie de buen juicio y buen trabajo de los abogados y digan, ok, mira, tu delito o no lo hiciste tú o simplemente no era tan grave, te robaste un bolillo, vas para afuera. Tendemos, así como señalamos también por cuestión de raza, también tendemos a señalar mucho a la gente que estuvo dentro de la cárcel y que pudo salir, ya sea porque cumplió la condena o porque simplemente no debió haber estado en la cárcel. Y creo que ahí los niveles de reflexión también tienen que atacarnos, ¿no? Si alguien cumplió su condena, no tendríamos por qué estar señalándolo y evitándole un progreso en su vida una vez que cumplió la condena. ¿La cagó? Pues sí, la cagó, ni modo. Cumplió la condena. Creo que la sociedad tampoco estamos jugando el papel que deberíamos de, en primera, comprender, establecer cierto tipo de nuevos vínculos con la gente que sale de ahí y se les acaba la vida una vez que salen de la cárcel, ¿no? Y si de por sí ya no tenían oportunidades antes de entrar a la cárcel, sus oportunidades son casi nulas y terminan, entonces sí, en el crimen organizado, ¿no? Que es quien ahorita le da la opción a muchas mexicanas y mexicanos que no tienen que comer, ¿no? O sea, ahí es donde hay, ¿no? Y entonces, como no tengo ninguna otra opción, ni el Estado ni la misma ciudadanía me está ayudando a salir de esto, termino en el único lugar donde me están dando para vivir, ¿no? Y para que mi familia se pueda seguir alimentando. Claro, no es el caso, pero voy a dejar ahí también la recomendación de otro documental de un año antes de Presunto Culpable, que es Mi vida dentro, de Lucía Gajá, un caso también súper pues duro, ¿no? Porque habla de una chica migrante que trabaja en Estados Unidos cuidando niños y en algún momento uno de los niños que está cuidando muere, ¿no? Y se levanta el caso y se desarrolla el juicio, pero te vas dando cuenta cómo el hecho de que sea migrante, de que además de todo tenga rasgos como los tenemos la mayor parte de los mexicanos, rasgos indígenas, y tenga un origen humilde y no tenga en consecuencia el dinero para pagar un buen abogado, influye mucho en su contra, ¿no? O sea, el propio sistema está tan bien diseñado para
que incluso pudiendo haber seguido un juicio en libertad, como dices tú, no se le dé esa oportunidad, en parte por su origen. Y eso se me hace, el documental es durísimo, 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 pero creo que está tratado con un tacto y con un equilibrio bien interesante, porque te muestra, ¿no?, que si bien esta chica no cumplió al 100% su trabajo, tampoco se le está dejando aclarar su situación justo porque se ve como se ve y porque viene de donde viene. Y eso, de nuevo, creo que son cosas que tendríamos que reflexionar. Y pues bueno, ahí está la... Y fue lo que pasó con Floyd. Fue lo que pasó con Floyd, exactamente. Blanco, no le hubiera mantenido la rodilla tanto tiempo en el porque cuello, además... ¿no? O sea, aun cuando sea el protocolo policial, ¿no?, la forma en la que se detiene, no lo hubiera hecho así, con esa hazaña. La onda es que como era negro, pues entonces el blanco se permite hacer esas cosas, ¿no?, sobre la otra raza que considera inferior. Claro. Y hablando de casos, el supuesto delito, que no sé siquiera si se siguió investigando eso, el delito que había cometido Floyd era pagar tentativamente con un billete falso de $20. Yo estoy casi seguro que yo he pagado con billetes falsos sin darme cuenta. No, están por todos lados. Valía $20. $20, además, que es el equivalente a robarse un pan, ¿no? Y viene el policía y lo mata enfrente de no sé cuántos otros policías mientras alguien lo grababa. Creo que por ahí sí tendríamos que empezar a equilibrar nuestros puntos de observación y decir, a ver, ¿por qué pasó lo que pasó y cómo es que esto está pasando en pleno siglo XXI? Pues bueno, ahí está la otra recomendación, Mi vida adentro, documental del 2007 de Lucía Gajá. Y creo que viendo cómo escalaron las cosas, Ixchel, que te digo, me parece desde el punto de vista sociológico muy interesante. Un reclamo, primero, sobre el asesinato de un hombre muy focalizado, que es George Floyd. A partir de ahí, se vuelven a despertar los reclamos en contra del racismo y de la brutalidad policíaca, que en ese caso están juntos, y en el de México parece que también, hasta que escalan a nivel global. Nos enteramos en México de lo de Giovanni, que había pasado hace un mes, como dices, o sea, que ya habían estado como dejándolo pasar, no le estaban dando el rumbo adecuado. Se levanta un reclamo también en contra del racismo, que acaba explotando de nuevo en la represión del gobierno de Jalisco sobre los manifestantes en Guadalajara, a los cuales levantan, desaparecen forzadamente y luego poco a poco los van como soltando, y hasta para efectos de este programa, hasta donde vamos, todavía no los sueltan a todos. Creo que hay que hablar de hasta los dientes, Ixchel. Totalmente. O sea, justo además vimos muy activo Alberto Estaba Arnaut, muy prendido director, ¿no?, en Twitter. Hablando sobre el tema de Jalisco, ¿no? Porque es eso. Y cuando decimos que esto le puede pasar a cualquiera, el tema de hasta los dientes es cuando te das cuenta que sí le puede pasar a cualquiera, ¿no? O sea, ahí es 2 estudiantes de una de las universidades más prestigiosas del país, 2 estudiantes de excelencia con el doctorado. Entonces, al final terminan siendo asesinados, ¿no? Entonces es como, a ver, o sea, si de verdad eres de esas personas como súper individualistas, cero solidarias con las demás y no te importa lo que le pase al vecino, bueno, pues entiende que en este país te puede pasar a ti. O le puede pasar a tu hermano, le puede pasar a tu mamá, le puede pasar a todos, ¿no? Y a todas. ¿Por qué? Pues porque el país en el que vivimos es un país que honestamente, vive en unos niveles de violencia incontrolables, donde además nuestras autoridades están, como decía hace rato, siendo superadas, ¿no? Y entonces es mucho más fácil echarle la culpa al quien sea, con tal de salir del paso, y ese quien sea puede ser tú. Pues bueno, ahí está el documental, hasta donde se puede ver. Si no, les dejamos las ligas para ver en dónde se puede revisar. Y es eso, ¿no? Estaba en Netflix, no sé si todavía sigue. Sí, cierto. Estuvo en Netflix, se estrenó en Netflix el año pasado, entonces ahí debe de estar. Creo que nos merecemos la revisión de ese documental, de muchas otras películas. Yo no quería dejar pasar nada más hablar de Detroit, la película del 2017 de Catherine Bigelow, que le recuerdo a la gente, si alguna vez se hace la película del confinamiento, Catherine Bigelow la va a dirigir.
Y Gael García Bernal va a ser Gatel García Bernal. Ahí les dejo luego ahí les paso luego el podcast donde Russo y yo imaginamos esa película. Detroit es mucho de esto que acabamos de hablar, y mira qué coincidencia que quedó al final, ¿no? Basada en hechos reales. 1967, Detroit, hay brutalidad policíaca sobre un chico afroamericano, hay un reclamo masivo en contra de esta brutalidad y hay una represión y hay una serie de amenazas en contra de la gente que se levantó realmente brutal, violenta y muy frontal, ¿no? Directamente sobre la gente, como creo que está pasando en Guadalajara. Ahí está la otra recomendación. Y pues no sé si quieras agregar algo, Ixchel, ¿cómo se mantiene más allá de revisar y entendernos y vernos reflejados, como decías, en este tipo de películas que pueden ser muy duras, pero que al mismo tiempo nos dan como espacio para pensar los problemas desde otros puntos? ¿Cómo se mantiene el optimismo y la fuerza y la tenacidad y las ganas de seguir arreglando las cosas como lo haces tú, Ixchel? Como lo hace toda la gente que está activamente defendiendo los derechos humanos, no de unos, sino de todos. Así como cuando vemos que cuando le pasan este tipo de cosas a los demás, tendríamos que darnos cuenta que nos pueden pasar a nosotros o a nuestras personas cercanas. Cuando se pelea por los derechos humanos, no se pelea por los derechos humanos de esas personas en particular, se pelea por los derechos humanos de todos y de todas. ¿Cómo logras mantener la sonrisa que cautiva Derecho Remix viva en estos tiempos tan agitados, Ixchel? No, pues creo que hay... O sea, he decidido como dedicarme a esto justo porque creo que este no es el país que se merecen mis hijos, ¿no? Y que honestamente hay muchas más personas chidas, ¿no? Que simplemente no han sabido cómo encaminar esa energía que las personas que están ayudando a que se pudra este país. Entonces creo que en comunidad y en conjunto podemos lograr saltarnos a estas personas, saltarnos a estos vicios, reestructurar todo para que sea distinto, ¿no? Pero si no nos lo creemos y si no somos parte de este cambio, creo que es muy complicado. Y en segunda, pues porque como dices, ¿no? Yo también estoy aquí por los derechos de todas y todos, ¿no? Y hasta de las personas que me tiran, ¿no? Y que me dicen que si yo apoyo tal o cual cosa, o que si soy un abortista, o que si también los derechos de esas personas que me atacan, también por los derechos de esas personas estamos luchando, porque creemos en la democracia y creemos en la igualdad, ¿no? Y que al final este país puede caminar distinto como lo ha hecho en muchos ejercicios, ¿no? O sea, creo que ya hemos logrado y hemos visibilizado cosas muy, muy padres y simplemente falta que nos organicemos y nos coordinemos para que esto siga caminando. Entonces, por lo menos yo no me voy a dar por vencida porque alguna vez me decían, ¿no? O sea, si nosotros bajamos la cortina y decimos ya no se puede, de verdad, entonces sí, vámonos a otro país o vámonos a otro planeta, porque si nosotros nos dedicamos a esto y creemos que no hay esperanza, pues entonces, ¿qué le podemos transmitir a las demás personas? Yo honestamente creo que sí hay esperanza y que se han modificado muchas cosas y que... Insisto, estos ejemplos, ¿no? A mí que la gente se empiece a organizar, sobre todo en los estados, me da una bocanada de aire fresco muy tremenda, ¿no? Porque, insisto, yo soy de Sonora. Yo vi cómo la gente no se manifestaba por la muerte de 49 niños en una guardería, ¿no? Entonces, si no te manifiestas por algo tan tremendo como eso, no sé qué te puede hacer reaccionar. Entonces, que la gente esté reaccionando, ¿no? Es lo que a mí me hace que el corazón brinque, ¿no? O sea, sí creo que hay cosas muy bonitas que están sucediendo. Y eso, seguir apoyando en lo que se pueda, ¿no? Y también dejar que haya que tengan sus procesos, todos estos colectivos y todas estas personas, y aprender de ellos. Tenemos mucho que aprender y mucho que escuchar. El otro día, con una de las manifestaciones que hubo aquí en la Ciudad de México, que fueron a una de las colonias más ricas de la Ciudad de México, Polanco, ¿no? Los chicos pintaban con una rabia tremenda las paredes de las casas en Polanco porque han vivido la opresión toda su vida. O sea, Yo no estoy defendiendo la violencia, simplemente hay que ponernos en los zapatos de esa gente, ¿no? Yo no he estado en el lugar en el que necesito pintar una pared para decir cállate blanca, porque a mí me hacen caso y porque en principio soy blanca. Pero toda esa gente
normalmente no es escuchada y ha sido oprimida toda la vida. Y esta es una forma de decir, aquí estoy, me estoy organizando y basta de la opresión que has hecho hacia mí, ¿no? Entonces nos estamos reestructurando, claro, ¿no? Como sociedad. Y si no te das cuenta que eres parte de esa opresión, creo que es muy buen momento para empezar. Y de nuevo ahí regreso a Do the Right Thing. Creo que esta lista de películas le pueden abrir la perspectiva a mucha gente para darse cuenta de lo que han hecho sin querer hacerlo. O sea, nadie nace sabiendo. Tampoco vamos a pensar ni a exigir eso. Pero lo que yo sí pido es tratemos de abrir, sí. Tratemos de abrir. Es que le estoy... Cuenta. No, que le estaba enseñando una imagen a Eric que pintaron en Polanco que dice, para que seas rico hacen falta 1000 pobres, ¿no? Y eso describe absolutamente todo. O sea, para que tú puedas tener este departamento que yo tengo, ¿no? Para que yo pueda tener este departamento, hubo muchas otras personas allá afuera que tuvieron que trabajar y en muchas veces trabajar por nada de dinero, ¿no? Y sufrirle para que nosotros podamos tener este privilegio. Entonces empezar a ver. Claro, empezar a ver y no se trata como leí por ahí, bueno, a mí ya me da, no sé por qué luego sigo a la gente que sigo, pero alguien dijo por ahí, claro, es que este gobierno está glorificando la pobreza y quiere que todos seamos pobres. No. Se trata de que las cosas están mal estructuradas y están mal repartidas. No te van a quitar a ti para darle a los demás. Nos van a dar a todos lo que todos deberíamos de merecer y porque todos lo merecemos. O yo, por ejemplo, que soy privilegiada, intento compartir mi privilegio. Claro. A mí no me obliga el gobierno a dar mi dinero, pero yo prefiero dárselo al señor de la tiendita aquí enfrente que al gran corporativo, súper, ¿no? Al gran corporativo, porque sé que esa persona lo necesita más. Entonces, ¿por qué no nosotros aplanar la curva de la desigualdad sin necesidad de que haya ningún gobierno que nos lo esté exigiendo? Claro, pues véanlo. Yo dejo esta lista de películas para que lo reflexionen, para que lo piensen. Son 3 de Estados Unidos, 3 de México, que creo que es lo que por lo menos regionalmente nos toca ver. Luego lo llevaremos a la visión mundial, pero me gustaría mucho que la gente revisara estas películas para tratar de entender. Repito, no se nace sabiendo, ¿no? Uno además uno no nace activista, ¿no? Tienes que disponer un poco de ti mismo y abrirte. No, pues muchas gracias por el espacio y eso, dialoguen, escuchen, intenten ser lo más solidarios y solidarias posibles, ¿no? Como dices, uno no nace siendo activista, pero además a uno le enseñan a competir. Claro. Y le enseñan a querer aplastar al otro. Entonces tenemos que romper con esas estructuras. Por todos y por todas. Pues ahí está, Ixchel. Mil gracias de nuevo por haber venido a Cine Garage. Invita a la gente a Derecho Remix. Sí, escuchen Derecho Remix, nos divertimos un montón, y también hablamos de estos temas más clavados. Clavados todavía que aquí. Sí. Pues ahí está. Mil gracias, Ixchel. Nos vemos pronto. Ojalá ya de verdad podamos vernos pronto. Aquí, por ahora todo es virtual. Sí, nos debemos muchos apapachos y muchas cervezas. Eso. Gracias, Ixchel. Sonoro presentó Cine Garage con Eric Estrada.